Muy buenas noches, queridos amigos. Una alegría saludarles y darles de esta manera una bienvenida calurosa y fraternal a este seminario profético Señales de Esperanza. Qué bendición es estudiar la Biblia, qué bendición es estar contigo para aprender más acerca de los eventos finales de los últimos tiempos. Estamos acompañados del presentador de este seminario, el pastor Rubén Montero. Pastor, una bienvenida y un saludo también a nuestros amigos. Gracias, Pastor Heisen. Queridos amigos, un cordial saludo para todos ustedes y sin duda va a ser una semana emocionante de estudio de la Palabra de Dios. Estamos viviendo en tiempos muy especiales, alguien diría tiempos inolvidables. El mundo no será el mismo después de esa cuarentena, después de este COVID, el coronavirus. Y sin lugar a dudas, en este tiempo también es necesario reflexionar y aprender qué es lo que dice la Biblia acerca de los tiempos finales, y no solamente eso, sino también recobrar esperanza en la palabra de Dios. Pastor, ¿por qué es importante un seminario de este tipo? Estamos viviendo, como usted dice, en un tiempo muy importante y tristemente aparecen muchas personas con versiones sensacionalistas, con enseñanzas que no están basadas en la palabra de Dios ni en el Espíritu y Profecía. La idea es ir a las fuentes primarias. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Espíritu y Profecía? Para poder tomar enseñanzas directamente de allí. Creemos que esta semana será una semana de mucha bendición porque estaremos abordando la palabra de Dios, la palabra cierta, la palabra verdadera, y está también de más decir, pero necesitamos recordar que nuestra esperanza tiene que fundamentarse en la Biblia, en la palabra de Dios, Pastor. Mientras otras personas pueden estar esperanzándose en otros libros, en personas, pero nosotros nos esperanzamos en la palabra de Dios. Pastor, vamos a tener una semana muy especial y quisiéramos contarte, amigo, que va a haber una dinámica interesante para cada noche, ¿no? Antes de compartir los temas, por supuesto, vamos a detallar qué es lo que tendremos en esta programación, Pastor. Pastor Heisen, queremos la participación de todos nuestros amigos. Este seminario, como su nombre lo indica, es un seminario, así que va a ser interactivo. Si hay preguntas que las personas quieren hacer, tendrán oportunidad de hacerla y serán respondidas. Los amigos que nos escuchan por la radio o que nos ven por las redes sociales o la televisión podrán hacer sus preguntas. Exactamente. Habrá un link allí donde ellos harán su pregunta y nos llegará directamente a nosotros. Y al día siguiente, en la primera parte del programa, responderemos esas preguntas. Entonces, querido amigo, querida amiga, si tú tienes alguna duda con respecto al tema de cada noche, al día siguiente tú puedes tener la seguridad de que va a ser resuelta a la luz de la palabra de Dios. Y esperamos que sean tus preguntas preguntas que están hechas del corazón, de la duda, para que... Y sobre todo centradas en el tema. Centradas en el tema. Por supuesto, gracias, Pastor. Amigos, también queremos compartirles que no solamente ustedes podrán hacernos preguntas, sino que también nosotros preguntaremos. Sí, se trata de un seminario, Pastor, ¿no? Y entonces en un seminario tiene que haber el examen. Así que, amigos, vamos a preparar 3 preguntas en cada sesión para que al final usted pueda entrar y responder y ver cuánto aprendió acerca de la sesión que se hizo en esa noche. Entonces les animo porque creo que todos se van a sacar un 20, Pastor. Muy bien, son solamente 3 preguntas. 3 preguntas. Respecto al tema, así que al final de cada tema usted puede responder las preguntas y esperamos que todos saquen 20. ¿Cuánto es la nota mínima de aprobación, Pastor? La nota mínima de aprobación es, 12. Porque 12. Una pregunta vale 6, la otra vale 6 y la otra vale 8. Así que 12 es lo mínimo que puede sacar. Muy bien, entonces estamos motivados porque, como usted bien decía al inicio, este programa es interactivo y cuando es interactivo aprendemos todos, ¿verdad? Sin duda, Pastor. Va a ser una experiencia linda de aprendizaje. Entonces, yo sé que ustedes están preguntándose, amigos, ¿cuáles serán los temas, ¿no? ¿Qué abordaremos? Pastor, quisiéramos contarle a nuestros amigos cuáles serán los temas de cada noche. Pastor, empezamos el día viernes, desde atrás para adelante, que tenemos el tema titulado El Evangelio Eterno, lo que dice el mensaje del tercer ángel. Eso vamos a estudiar. Ese tema es para el día viernes. Para el día viernes. ¿El día jueves, Pastor? El día jueves, el título del tema es La caída de Babilonia.
mensaje del segundo ángel. Muy bien, el día miércoles, pastor. El día miércoles, la verdad presente, que es el abordaje del mensaje del primer ángel. Excelente. El día martes. El día martes tendremos una cronología de los eventos finales, así que hemos titulado ese tema Eventos Finales. Entonces, amigos, esos serán los temas a partir de mañana. Y hoy, pastor, ¿cuáles serán los temas o cuál será el tema de esta noche inaugural? Hoy es un tema muy importante porque nos va a dar una visión panorámica de la historia y cómo Dios ha actuado en la historia. El título del tema es La historia a la luz de la Biblia. Muchas gracias, pastor. Amigos, una vez más, para los que se conectan recién, para los que se van conectando, no se olviden de hacer sus preguntas, también compartir esa transmisión con sus amigos, con sus vecinos y, ¿por qué no, con aquella persona que tú crees que este mensaje podría ser de bendición? Creemos que será una bendición porque nunca dejamos de aprender y más aún en este tiempo que creemos estamos viviendo, son especiales y con la palabra de Dios van a ser de manera diferente y especial también. Amén, pastor. Amén. Entonces vamos a orar allí donde estamos. Queridos amigos, inclinemos nuestros rostros para empezar con el tema de esta noche. Amado Dios, muchas gracias por que eres un Dios de amor, un Dios de oportunidades y esta linda oportunidad que nos presenta, Señor, de estudiar tu palabra. Esa palabra fuerte y segura que nos anima y nos da esperanza en medio de la tribulación, nos da esperanza en medio de las situaciones adversas que nos toca vivir. Y queremos que a través de tu palabra nuestra fe sea fortalecida y podamos conocer en esta noche este conflicto que se desarrolló y cómo es que inició y cómo es que terminará, Señor. Acompáñanos en el estudio de tu palabra. Usa a tu siervo, el pastor Rubén Montero, quien hará uso de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bienvenido, querido amigo, a la primera sesión del seminario profético Señales de Esperanza. Va a ser sin duda una experiencia linda de aprendizaje de la palabra de Dios. Por eso es que te animo para que en este momento busques a tu familia, compartas el programa porque vamos a estudiar la palabra de Dios y eso siempre es emocionante. Te invito entonces a que podamos inclinar el rostro para empezar con una oración. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Venimos delante de tu presencia para aprender de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu dirija este estudio y que podamos comprender que estás en el timón de la historia de este mundo. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico que queremos dar y con el que daremos inicio a nuestra sesión de esta noche está en Daniel capítulo 2, versículo 21. Mira lo que dice la palabra del Señor. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Diste cuenta que hay una declaración muy importante aquí en la palabra de Dios? Es decir, el Señor está diciendo que Dios quita reyes y pone reyes. Es decir, Dios está en el control de la historia de este mundo. Por eso es que en esta noche vamos a titular nuestro tema La historia a la luz de la Biblia. Será un estudio apasionante. ¿Saben ustedes? El ser humano cree que los grandes hombres han hecho los acontecimientos históricos y que ellos son los que conducen la historia. A lo largo del tiempo han habido grandes hombres, conquistadores, estadistas, presidentes, emperadores, y todos creemos que ellos son los protagonistas de la historia. Eso ha sucedido así a lo largo de la historia. Realmente también en nuestro tiempo vivimos un acontecimiento histórico. Esta pandemia que el mundo está enfrentando es algo que no había sucedido antes. Es sin precedentes, así que sin duda
en los libros de historia va a quedar registrada esta pandemia como un acontecimiento que paralizó al mundo. De alguna manera, estamos viviendo entonces los acontecimientos de la historia en vivo, en este momento. Pero siempre es necesario que podamos ir a la palabra de Dios para poder saber cuál es el sentido de la historia desde el punto de vista bíblico. ¿Qué significa la historia cuando nosotros vamos a la palabra de Dios? Me gustaría que podamos ver aquí estos grandes hombres que han hecho acontecimientos históricos. Allí vemos a algunos de ellos que pensaron que durante su tiempo de vida ellos estaban marcando la historia. Algunos de ellos pensaron que estaban fundando imperios que iban a durar para siempre. El ser humano ha pensado que él es el que hace la diferencia en la historia y que él está en la dirección del barco de la historia de la humanidad. Y sin embargo, quien está en la conducción de la historia de la humanidad es nuestro Dios. Podemos ver que en la historia desde el punto de vista de la Biblia se compara con un iceberg. Aquí podemos ver un iceberg. Nosotros sabemos que en un iceberg la parte que se ve, aquella que está sobre la superficie, es la parte más pequeña. Lo más grande del iceberg está bajo la superficie, es aquello que no se ve. Esto es una tremenda comparación que podemos llevar también a la historia. Las cosas que se ven, los eventos históricos, las grandes guerras de la humanidad, los grandes conquistadores, los estadistas, los hombres importantes, en realidad solamente están en la superficie de la historia. Desde el punto de vista bíblico, hay algo que está debajo de todo esto. Hay algo que realmente es el responsable de la historia. La historia se define no en las cosas que se pueden ver, es decir, los eventos que el ser humano realiza, sino se define por aquellas cosas que no se pueden ver. En la palabra de Dios encontramos que hay un sentido diferente de la historia. Dios está en el control de la historia. Y sin embargo, las realidades espirituales nos muestran una siguiente realidad en la historia de este mundo. En este cuadro podemos ver que allí, sobre el iceberg, están algunos de los grandes hombres que hicieron la historia. ¿Quién no sabe, por ejemplo, acerca de Nabucodonosor, o acerca de Ciro, o Alejandro el Grande, o acerca de cualquiera de los grandes hombres? ¿Quién sabe, para nuestro tiempo todavía, podemos estar pensando en alguien como Hitler, que tuvo un impacto negativo en el sentido que propició una guerra que llevó al desastre a gran parte de la humanidad. Y entonces cada vez tenemos líderes que son importantes. Sin embargo, eso es lo que se puede ver. Desde el punto de vista de la Biblia, nosotros vamos a encontrar que lo importante se desarrolla bajo la superficie. Hay un gran conflicto del cual nos habla la palabra de Dios. Y ese conflicto es entre Cristo y Satanás. Y a lo largo de toda la historia humana, ese gran conflicto ha sido una realidad. Y la historia humana no es sino el desarrollo con protagonistas humanos del conflicto que está bajo la superficie entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal. Este conflicto entre el bien y el mal es de consecuencias eternas. Y quiero decirte una cosa, querido amigo, tú también formas parte de este conflicto. Nadie está en un terreno neutral. O estamos de un lado del conflicto o estamos de otro lado del conflicto. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del verdadero sentido de la historia, para comprender este conflicto que está librando Jesús contra Satanás, el bien contra el mal, y que está registrado en la palabra de Dios. Si nosotros vamos a ver que este conflicto tiene bases ideológicas. En la Biblia encontramos que hay un bando, por así decir, que está liderado por Satanás y sus ángeles malos. Y este bando es un bando de rebelión contra Dios. Y hay el otro, el bando opositor, aquel que está liderado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Se trata de un conflicto que tiene que ver también con ideas básicas. Jesús está defendiendo el bien y está defendiendo el gobierno de Dios. Jesús está defendiendo el carácter de Dios. Jesús está defendiendo la ley de Dios y la soberanía de Dios en el universo. Por otro lado, Satanás, el diablo, él tiene sus propias preocupaciones. Y él tiene también el deseo de poder ir contra lo que Dios representa, contra el bien. ¿Cuáles son las ideas de Satanás? La idea de Satanás es que Dios es arbitrario,
que su gobierno es un gobierno autoritario. La idea de Satanás es que la ley, que es la expresión del carácter de Dios, es una ley que no se puede cumplir. Satanás también cree que su gobierno es injusto. Y esos son los dos grandes paradigmas que encontramos en conflicto. Jesús liderando el bien y las huestes del bien, y Satanás liderando el mal, en este gran conflicto que realmente es el responsable de los sucesos de la historia de este mundo. Pero cuando uno va a la palabra de Dios, entiende mejor la naturaleza de este conflicto. Miren, queridos amigos, lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Qué tremendo esta declaración acerca del carácter de nuestro Señor Jesús. El carácter de Cristo es de alguien que no se aferró al hecho de ser igual a Dios. Él era Dios sobre todas las cosas. Jesús estaba en superioridad, en primacía sobre todas las cosas, juntamente con el Padre, porque Jesús es Dios sobre todas las cosas. Y sin embargo, Él no se aferró a su puesto de autoridad y a su puesto de Dios, sino que por salvar a la humanidad, Él estuvo dispuesto a dejar esas mansiones eternas para venir. Y miren el carácter que tiene Jesús. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esa es la naturaleza de Dios, ese es el carácter de Dios, ese es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, encontramos el carácter de Satanás, completamente opuesto. Y miren ustedes cómo describe el carácter de Satanás la palabra de Dios. Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14 nos dice lo siguiente: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Te diste cuenta? ¿Pudiste notar la gran diferencia que existe en el carácter de Cristo frente al carácter de Satanás? Mientras Cristo estuvo dispuesto a dejar la grandeza, a dejar la posición que tenía al lado del Padre para salvar a la humanidad, para hacerse hombre y para hacerse siervo, Satanás, por el contrario, él lo que quería era una posición más exaltada. Lo que tenemos entonces es una lucha entre el bien y el mal, una lucha entre la humildad y el egoísmo, una lucha entre el altruismo versus el orgullo, el carácter de Cristo y el carácter de Satanás. Y saben, queridos amigos, queridos hermanos, cuando se enfrenta el bien con el mal, eso también nos da paradigmas, concepciones de la vida. El egoísmo, el orgullo y todas esas pasiones humanas son las que Satanás quiere desatar en la humanidad y son el fundamento de su gobierno, o mejor dicho, de su desgobierno. Por el lado de Jesús, nosotros encontramos que el amor, la misericordia, el perdón, la bondad son parte de su carácter. Y entonces son dos paradigmas los que encontramos cuando se enfrentan el bien y el mal. Y esto de acá nos lleva al siguiente pensamiento de Elena de White, que dice lo siguiente: mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Es decir, cuando el Señor creó todas las cosas, todo era perfecto. Había amor como fundamento del gobierno de Dios. Todo era perfecto y las criaturas vivían en armonía. ¿No te parece que hubiese sido lindo que el universo permaneciese así para siempre? ¿Por qué tenemos que sufrir ahora con las guerras, con las pandemias, con lo que la humanidad está enfrentando a cada momento, con niños que están abandonados, con mujeres que están siendo golpeadas? ¿Por qué existe tanta maldad? Si Dios había creado un mundo perfecto. Nunca, querido amigo, fue el plan de Dios el poder crear un mundo donde existe el dolor y existe el llanto. Dios creó todas las cosas perfectas. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que arruinó el plan que Dios tenía para el universo y para la humanidad? La palabra de Dios nos menciona que hubo un querubín. En Ezequiel capítulo 28, versículos 14 y 15, dice lo siguiente: tú, querubín grande protector,
Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dios creó un ángel esplendoroso, maravilloso, un ser perfecto, el más perfecto de toda la creación, era Lucifer. Y la palabra de Dios dice que este ser que fue creado perfecto se halló en maldad. En un momento de su existencia albergó dentro de él el deseo de querer ser superior a la posición que él tenía, de obtener algo más. Él miró la posición de Dios y quiso ser semejante a Dios. Quiso ser igual a Dios, como lo hemos visto en el versículo anterior. Y mira lo que continúa diciendo la palabra de Dios. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Esta es la triste condición de la cual nos habla la palabra de Dios. Un ángel esplendoroso, un ángel poderoso que alberga dentro de su corazón el deseo de ser igual a Dios, ser semejante al Altísimo. Pero saben, queridos hermanos, Satanás, que ya cuando entra el pecado se transforma en Satanás, él no quería ser igual a Dios en carácter, en amor, en bondad. Él no quería ser igual a Dios en todas esas características lindas de Dios. Él quería ser igual a Dios en la posición de Dios. Quería tener los privilegios, el privilegio de ser adorado. Oh, su corazón era de exaltación. Él quería estar por encima de todo lo creado. Querido hermano, ¿cuántas veces en la naturaleza del ser humano encontramos también esto? Fue porque Satanás un día albergó eso en su corazón. Ahora, vamos aquí y encontramos esta declaración del Espíritu y Profecía de Elena de White. El verdadero carácter del usurpador y su verdadero objetivo debían ser comprendidos por todos. Debía dársele tiempo suficiente para que se revelase por medio de sus propias obras inicuas. En ese momento, Satanás no fue destruido. Si Satanás hubiese sido destruido en ese momento, entonces, a partir de ese momento, los ángeles ya no hubiesen servido a Dios por amor. Ya hubiesen pensado, ya hubiesen tenido duda. Quizás Satanás tenía razón. Quizás este ángel exaltado, en aquel momento Lucifer, tenía razón. ¿Por qué Dios lo destruyó? A partir de ese momento, entonces, el servicio sería un servicio de temor. Pero entonces Dios permitió que Satanás todavía viviese para que el mal pudiese ser mostrado en todas sus terribles consecuencias. Y de esta manera, también el universo pudiese ver hasta dónde nos lleva el mal. Saben, queridos amigos, cuando Dios soluciona el problema del mal, el gran propósito que Él tiene es que el mal no surja más. Dios no solamente quiere eliminar el mal, sino que en su infinita sabiduría, Él también quiere que nunca más, en toda la eternidad, vuelva a surgir siquiera la idea del mal. Él quiere que el mal pueda ser extirpado completamente del universo. Y es por eso que Satanás no fue destruido. Entonces, cuando el mal fue evidente para todo el universo, entonces Dios de esa manera se iba a asegurar que nunca más surgiese. Pero vamos a ver esta declaración que dice lo siguiente. Si se lo hubiese suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor, más bien que por amor. La influencia del engañador no habría sido anulada totalmente, ni se habría extirpado por completo el espíritu de rebelión. Es decir, en cualquier momento podría volver a surgir. Dios actuó de una manera sabia. Él no solamente quería destruir el mal, Él quería asegurarse que nunca más pudiese surgir otra vez la posibilidad del mal, porque eso hace daño al universo. Y entonces empieza la lucha. Ese grupo de ángeles rebeldes empiezan a luchar contra la soberanía de Dios, cuestionando el gobierno de Dios, el carácter, la ley de Dios. Todo eso era una serie de ataques que el enemigo llevaba contra Dios. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Una gran batalla. Es decir, allí es que empieza el conflicto, en el cielo.
Miguel, que es el nombre de batalla de nuestro Señor Jesucristo, estaba luchando contra el dragón, que es la serpiente antigua, diablo y Satanás. Estaban luchando y entonces la palabra de Dios nos dice que ya no se encontró lugar más para Satanás. Es decir, en esa lucha y en el cielo, nuestro Señor Jesucristo fue vencedor, fue victorioso. Y ese conflicto entonces se trasladó hacia la tierra. Pero ¿saben ustedes cuál fue la realidad que nosotros vemos en el cielo? Aquí hay algo realmente impactante. Elena de White dice lo siguiente: cuando Dios vino para poder convencer y darle un mensaje especial para que Lucifer en aquel momento pueda arrepentirse completamente de su situación, miren ustedes lo que sucedió. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles, y exclamó: ellos están conmigo. ¿Los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo? Declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder, fuerza contra fuerza. Satanás estaba decidido a enfrentar a Dios. Mirad, ¿una criatura puede enfrentar a Dios? ¿Un ser creado puede ser mayor que su creador? Esa era la pretensión vana de Satanás. Y con eso arrastró, dice aquí el Espíritu de Profecía, prácticamente la mitad de los ángeles. ¿Sabes lo que nos enseña esto? Nos enseña que Dios dio oportunidad a los ángeles, al enemigo, a Satanás, para poder arrepentirse. Y cuando les dio esa oportunidad, solo una pequeña parte, porque desde lo que eran cerca a la mitad, prácticamente quedaron la tercera parte todavía en rebeldía contra Dios. Dios dio oportunidad. Dio oportunidad a los ángeles que estaban bajo la influencia de Satanás, dio oportunidad al propio enemigo, pero ellos no quisieron aceptar esa oportunidad. Solamente un grupo se arrepintió, los demás persistieron en su rebelión contra Dios. Oh, mis queridos amigos, allí es donde empieza la historia, la tragedia de este mundo. Es allí, con el origen del mal, en el cielo, que nosotros podemos encontrar la razón del llanto, de la tristeza, de la guerra, de la angustia, de todo aquello que es terrible en nuestro mundo. Vamos a encontrar ahora esta declaración en Judas capítulo 9, donde después que el conflicto se ha trasladado a la tierra, encontramos otra vez a Miguel. Esta vez Miguel combatiendo contra Satanás. Y dice la palabra que estaban combatiendo por el cuerpo de Moisés. Entonces en Judas 1:9 dice lo siguiente: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Esas fueron las palabras. Si vamos al Antiguo Testamento, encontramos que Jehová dice esas palabras: el Señor te reprenda. Jesús es Dios. Y entonces estaban allí disputando el cuerpo de Moisés. ¿Sabes qué? Jesús tuvo la victoria en el cielo y expulsó a Satanás. Cuando esta palabra de Dios nos muestra que Jesús estaba disputando con el enemigo el cuerpo de Moisés, Jesús otra vez tuvo la victoria. Jesús arrebató el cuerpo de Moisés a Satanás y Jesús resucitó a Moisés. Y tú puedes decirme, querido amigo, ¿será cierto eso? ¿Cómo sabemos que Moisés ha resucitado? Bueno, en la palabra de Dios encontramos una declaración impactante y preciosa cuando Jesús está juntamente con sus discípulos en el monte de la transfiguración y aparecieron Moisés y Elías. Oh sí, Moisés fue resucitado. Jesús tuvo la victoria otra vez. Satanás fue derrotado en el cielo. Satanás fue derrotado en ese momento cuando estuvo disputando el cuerpo de Moisés. Satanás siempre ha sido derrotado. Querido amigo, en esta lucha contra el enemigo, Satanás en esa lucha siempre es derrotado. Jesucristo siempre es el ser victorioso. Eso es lo que me emociona, porque significa que así como Jesús fue victorioso, tú y yo también podemos ser victoriosos. Pero contemplemos otro momento en que la Biblia nos habla acerca de esta lucha. En Daniel capítulo 10, versículo 13, encontramos otro momento de esta lucha entre Cristo y Satanás. Allí dice lo siguiente: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia.
Esta declaración la está haciendo un ángel, el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel está disputando contra el príncipe de Persia. Y el príncipe de Persia es un símbolo de Satanás, del enemigo. Y entonces, mientras Gabriel peleaba contra el príncipe de Persia, contra Satanás, las cosas más o menos allí estaban igualadas. Dos seres de tremendo poder. Pero la Biblia nos dice que se presenta Miguel, y Miguel es el Señor Jesucristo. Ahora, con un ángel Satanás puede, pero viene el Señor Jesucristo, viene Miguel, y él allí en ese momento ya no puede más. Este diablo, este Satanás, estaba queriendo que el propósito de Dios no se cumpla. Había unas profecías que tenían que cumplirse y él quería impedir el cumplimiento de la profecía. Imagínate, querido amigo, Satanás queriendo que no se cumpla el propósito de Dios. Él quiere colocar obstáculos para el cumplimiento de las profecías. Pero finalmente Dios es victorioso, Jesucristo es victorioso y la profecía se cumplió en el tiempo exacto. A lo largo de la historia vamos a encontrar que Satanás quiere impedir el propósito de Dios. En la lucha del gran conflicto entre el bien y el mal, el gran objetivo de Satanás es impedir que el propósito de Dios se cumpla en la historia humana. Y entonces, cuando hay una profecía, él trata de impedir. Y si no puede impedir, él trata que los seres humanos ya no les importe las profecías, no les importe la palabra de Dios. Ya sabe que el evento se cumplió, pero él no quiere que el ser humano tome cuenta de esa situación. Por eso, querido amigo, felicitaciones. Qué bueno. Es bueno que tú estés siguiendo este seminario profético, porque significa que quieres estar atento a la palabra profética. Y entonces el propósito de Satanás no se va a cumplir en tu vida. Entonces, finalmente, Cristo sí va a cumplir su propósito en tu vida. Amén. Y eso realmente queremos que sea una realidad. Ahora, vamos a continuar en esta lucha porque hay varias escenas donde se desarrolla este gran conflicto. Por arriba está la historia humana. Por arriba surgen los imperios. Aparece Medo-Persia, aparece Grecia, aparece Roma. Todo es por arriba. Pero por abajo, en lo que realmente importa la historia, es Cristo tratando de imponer la voluntad de Dios y Satanás tratando de impedir la voluntad de Dios. Y ya sabemos que en esa lucha Cristo siempre es victorioso. Entonces Satanás también fue derrotado en esta oportunidad. Si vamos más adelante, en Mateo capítulo 4, versículo 34, encontramos allí también otro momento en que Satanás enfrenta a Jesús. Mira cuánta osadía, cuánta pretensión. Satanás, un ser creado, tratando de enfrentar a Jesús, que es Dios sobre todas las cosas. Pero así de osado es el enemigo, querido amigo. Él, incluso al propio Señor Jesucristo, intentó tentar. Y la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús estaba en el desierto, habían pasado 40 días de ayuno y entonces se aparece Satanás. Y lo que le dice es, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál fue la respuesta? Escrito está. Y si nosotros vamos a todo ese registro histórico, vamos a ver que Satanás quiso traer una tentación tras otra, pero no pudo conseguir el propósito de hacer caer al Señor Jesucristo. Mira, que aquí hay un detalle interesante. La palabra de Dios nos presenta que Jesús siempre respondió con un escrito está. Querido amigo, tú también estás en esta lucha. Tú también formas parte de este gran conflicto. Tú y yo estamos formando parte de este gran conflicto. Puedes ser victorioso fundamentando tu vida en la palabra de Dios. Ahí está garantizada la victoria. No hay por qué tener miedo, no hay por qué tener temor. Jesucristo es quien garantiza la victoria en este gran conflicto. Mira, más adelante nosotros encontramos otra declaración donde Jesús les habla a los fariseos y les dice algo que puede sonar muy duro, pero que es una realidad. Le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Te diste cuenta de esta declaración? Jesús está diciendo una realidad que es triste, que es penosa para el ser humano. Jesús está diciendo que el ser humano cuando nace en pecado. Y al nacer en pecado, entonces es hijo de Satanás. Es decir, cuando nosotros hemos nacido, nacemos como hijos de Satanás.
Es por eso que nuestra tendencia es hacia el pecado. Es por eso que nuestra tendencia es hacia el orgullo. Ese es el carácter de Satanás. Es hacia la falta de compasión. Eso es el carácter de Satanás. El egoísmo y todas esas cosas que Satanás coloca en el corazón del ser humano, eso demuestra que realmente somos pecadores. Y al ser pecadores, nosotros somos hijos de Satanás. Hijos de Satanás. Qué cosa terrible, qué tremenda declaración para terrible. Pero esa es la realidad. Y la palabra de Dios nos quiere mostrar cuál es nuestra realidad. Sin embargo, también la palabra de Dios y el Evangelio tienen una noticia maravillosa. ¿Quieres que te comparte esta noticia? Claro que sí. Vamos a ver esta noticia. ¿Sabes? La encontramos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 14 al 16. Preciosa noticia. Dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Por favor, querido hermano, escucha con atención. Por favor, presta atención a estas palabras que vienen directamente de Dios para tu corazón. Dice la palabra de Dios que todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todo el que es guiado por el Espíritu de Dios es un hijo de Dios. Si tú eres guiada por el Espíritu de Dios o guiado por el Espíritu de Dios, entonces eres hijo de Dios. Querido amigo, querido hermano, ¿qué es lo que necesita nuestra vida? Nuestra vida necesita ser guiada por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando aceptamos a Jesús y nuestra vida es guiada por el Espíritu de Dios, ya no somos más hijos del diablo, ya no somos más hijos de Satanás, sino que hemos sido adoptados. Hemos sido adoptados por el Señor Jesucristo y entonces ahora sí somos llamados hijos de Dios. Por eso la palabra, el apóstol Juan dice, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En cierto sentido, el gran conflicto puede definirse así. El gran conflicto tiene que ver con aquellos que son hijos de Satanás y aquellos que son hijos de Dios. No encontramos un terreno neutral. O sirves a Satanás o sirves al Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos todavía otra realidad tremenda. Encontramos que así como Satanás y Jesús están en un gran conflicto, los seres humanos a lo largo de la historia se han ido posicionando al lado de Cristo o al lado de Satanás. Por ejemplo, en la palabra de Dios encontramos a Abel. Abel quiso obedecer a Dios, hizo un sacrificio tal como Dios lo pedía, entonces él era parte del pueblo de Dios. Pero al frente estaba Caín, y Caín hacía parte de las fuerzas de Satanás. Por otro lado tenemos a Enoc, un fiel siervo del Señor, pero en el equipo de Satanás estaba Lamech. Es decir, a lo largo de la historia siempre han habido seres humanos que han aceptado la gracia maravillosa de Dios y que han formado parte del pueblo de Dios y son llamados hijos de Dios. Siempre ha sido así. Tristemente, también en la historia de la humanidad, nosotros vemos que hay un grupo que se ha posicionado al lado de Satanás y que no han querido echar su suerte con el Señor Jesucristo. Y entonces la historia se divide entre aquellos que están del lado de las fuerzas del bien y aquellos que están del lado de las fuerzas del mal. Aquellos que están del lado del Señor Jesucristo y aquellos que están del lado de Satanás. Esa es la realidad de nuestra historia y esa es la historia del mundo. Todo lo que existe, las guerras, las grandes conquistas, los grandes eventos históricos, los ataques de uno contra otro, el llanto, la crueldad, el dolor, las pandemias, todo eso simplemente son efectos externos de lo que sucede internamente o ya no a la vista de la historia, que es el conflicto entre el bien y el mal. Ahora nosotros vamos a encontrar aquí una tremenda declaración. El pueblo de Dios siempre es victorioso. El pueblo de Dios, al lado de Jesucristo, siempre obtiene la victoria. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Vamos a leerlo. Y si puedes repetirlo ahí conmigo, por favor, vamos a leerlo porque este es un versículo emocionante. Vamos a leer, dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos,
y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y qué tremenda declaración, ¿no es verdad? Ellos, se está refiriendo al pueblo de Dios, se está refiriendo a aquellos que han echado su suerte con el Señor Jesucristo, que en este conflicto entre el bien y el mal, ellos se han posicionado al lado del Señor Jesucristo. Y entonces dice la palabra de Dios en Apocalipsis, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Es decir, ellos son victoriosos. El pueblo de Dios es victorioso. Tú puedes ser victorioso, porque la palabra dice que somos victoriosos, porque hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Esto significa entonces que uno no alcanza la victoria porque tiene grandes habilidades, o porque es muy inteligente, o porque tiene mucho dinero. No, nada de eso tiene valor en esta lucha entre el bien y el mal. Lo único que tiene valor es al lado de quién estás, a quién dedicas tu vida. Si has quebrantado tu corazón delante del Señor Jesucristo, estás en el lado de Jesús. Y entonces se cumple esa preciosa promesa. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Qué cosa tremenda. Tú puedes ser un gran victorioso en el nombre de Jesús, colocando tu vida en las manos del Señor. Y cuando nosotros vamos aquí, entonces, encontramos que finalmente, en medio de esta lucha, en que el pueblo de Dios es victorioso, habrá un momento que, dice la Biblia, esta lucha va a terminar. Esta lucha no va a durar para siempre. Y aquí me gustaría que pudiésemos reflexionar en lo siguiente. ¿Sabes? Hay muchas personas que piensan que el bien y el mal van a existir para siempre. Dice, así como existe el bien, entonces el mal también existe. Y para que haya equilibrio en el universo, es necesario que ambos existan por la eternidad. Así piensan algunas religiones del Oriente, como el budismo, el hinduismo, que el bien y el mal siempre existirán, que nunca terminará el bien. Por otro lado, hay otro grupo de personas que piensan que el mal tuvo un principio, pero que nunca tendrá un final. Y hay muchos cristianos que piensan de esa manera. Quizá te puede sorprender, tú dirás, pastor, pero cristianos que piensan que el mal nunca va a terminar. Efectivamente. Hay algunos cristianos que creen, por ejemplo, que cuando una persona muere, si fue mala, se va al infierno. ¿Ya escuchaste eso? Si una persona muere y esa persona fue mala y no aceptó al Señor Jesucristo, nunca lo rechazó y entonces se va al infierno. Y el infierno para ellos es algo que dura por la eternidad. ¿Sabes lo que significa eso? Decir que el infierno existe por la eternidad equivale a decir que el mal nunca terminará. Equivale a decir que el mal durará para siempre. ¿Será eso que enseña la palabra de Dios? ¿Que el mal va a durar para siempre? Porque si el infierno dura para siempre, entonces quiere decir que allí están quemándose aquellos que hicieron el mal y estarán durando para siempre. Pero la palabra de Dios no nos enseña de esta manera. La Biblia nos dice, hubo un inicio para el mal. Comenzó una lucha entre el bien y el mal que está envuelta toda la humanidad. Pero habrá un final para esta lucha. ¿Quieres que te muestre este final? Mira lo que dice la palabra de Dios. Esto es tremendo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 12:11. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué tremenda esta declaración. Habrá un momento en que ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, las primeras cosas pasaron. ¿Sabes por qué existe la muerte? Porque existe el mal, porque existe el pecado. Si no existiese el pecado, entonces no habría la muerte. Porque como todos hemos pecado, por eso todos tenemos que morir. Pero nuestro Dios nos dice una cosa maravillosa. En un momento, Él colocará un punto final a la historia de maldad y de pecado. Y al terminar con el pecado, va a terminar con la muerte, el llanto, las lágrimas, el sufrimiento, la angustia, las guerras, las pandemias, todo esto va a terminar. Porque Dios le va a colocar un punto final. El mal será destruido definitivamente. El mal no va a durar para siempre.
el mal será destruido definitivamente. Esa es la maravillosa promesa que encontramos en la palabra de Dios. Qué cosa tremenda. Y cuando nosotros vamos, podremos ver entonces que en la rebelión que Satanás originó contra Dios fue una rebelión tremenda, pero esa rebelión al mismo tiempo también significará una lección. ¿Sabes? Mira lo que dice aquí el Espíritu de Profecía, Elena de White. La rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros, un testimonio perpetuo acerca de la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. Esto, es decir, el universo, todos los seres ya redimidos, cuando el mal haya sido terminado, nadie va a querer otra vez iniciar el mal. ¿Sabes por qué? Porque Dios solucionó para siempre el problema del pecado. Porque nosotros seres humanos, cuando veamos la historia del pecado, en qué terminó, la muerte de Cristo, la terrible maldad que hubo sobre la tierra, el gran sufrimiento de la humanidad, cuando veamos eso, nadie más va a querer otra vez rebelarse contra el gobierno de amor de Dios. Ya no habrá una idea en el corazón de alguien tratando de ir contra la ley de Dios, ir contra la soberanía de Dios. Ya nadie, porque habrá sido una vacuna contra la maldad. Y entonces en el universo nunca más existirá la maldad. Si Dios hubiese destruido a Satanás en el momento, podría haber surgido otra vez, porque las respuestas no se habrían dado. Pero Dios soluciona el problema de la maldad, en el conflicto que Cristo tiene contra el mal, lo destruye tan completamente que hasta sus bases ideológicas, aquellas que decían que Dios es un Dios arbitrario, eso está completamente refutado, porque Dios es un Dios de amor y lo demostró en la cruz del Calvario. Que la ley de Dios no se puede cumplir, eso está completamente refutado. Es decir, todas las ideas que Satanás trató de sembrar en el universo serán desterradas, serán derrotadas, han sido completamente refutadas. Y entonces el mal nunca más estará en el universo. Qué tremenda sabiduría la de nuestro Padre Celestial. No solamente derrota el mal, sino que además se asegura que nunca más en el universo pueda volver a generarse el mal. Tenemos un Dios sabio y tenemos un Dios victorioso. Vamos ahora a recordar cuál es el fundamento del gobierno del Señor, porque una vez que el mal sea derrotado, otra vez volverá el universo a estar en una armonía plena, siendo la ley de amor el fundamento del gobierno de Dios. La felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Nuestra felicidad depende de ajustarnos a esa ley. Esa ley es el fundamento del gobierno de Dios. Y cuando nosotros somos obedientes a la ley de Dios, entonces estamos refutando al enemigo que quiso ir contra la ley de Dios. Ese es el gran propósito que Dios tiene, que la ley se escriba en nuestro corazón. Y para eso necesitamos entregar nuestra vida a Jesucristo. Y Jesús nos da la victoria. Vamos a ver ahora esta última declaración de Elena de White que nos dice lo siguiente. El gran conflicto ha terminado. Miren qué cosa maravillosa. Hay un final para la maldad, hay un final para el sufrimiento, hay un final para el llanto, para el dolor. Eso me enseña la palabra de Dios. Hay un final para esta historia triste del mundo en que la maldad se ha multiplicado. Dice, el gran conflicto ha terminado, el bien ha ganado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Qué tremenda la manera como va a terminar la historia de este gran conflicto. Un triunfo completo de Dios. El gran conflicto terminará con Cristo triunfante. Satanás, él sabe que es un enemigo vencido. Satanás no tiene poder sobre aquellos que se entregan a Jesús y se colocan de Cristo en el lado del gran conflicto.
Este es el destino glorioso al que Dios te está llamando. El poder formar parte del pueblo victorioso que estará con Cristo por la eternidad. Mi querido amigo, mi querida amiga, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y encontramos un amor tan grande como este, no tenemos sino que caer a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Te invito, querido amigo, a que hagas una buena decisión en esta hora, que al comprender que el gran conflicto entre el bien y el mal está en un momento álgido, pero finalmente Cristo triunfará. Y te invito para que te posiciones al lado del Señor Jesucristo, pero no porque estás en el lado victorioso. Algunas personas hacen cálculos en su vida, ¿no? Y entonces dicen, bueno, si Cristo va a ganar, entonces yo me pongo al lado de Cristo para ser también victorioso. No de esa manera. Eso significaría que lo haces por interés. ¿Sabes? Lo que tienes que hacer es contemplar la cruz del Calvario. Mirar cuánto te ama Jesús. Te ama con un amor eterno, con un amor infinito. Él estuvo dispuesto a venir a este mundo para entregar su vida por ti. Te ama de esa manera. Entonces, lo que tiene que nacer en tu corazón es una aceptación de amor. Decirle, Señor Jesús, ya no puedo vivir sin ti. Señor Jesús, tu amor es tan grande. Yo te amo, Señor Jesús, porque tú me amaste primero. Te invito, querido amigo, querida amiga, para que puedas hacer esta decisión hoy mismo y entregarle la vida a Jesús. Y en este gran conflicto entre el bien y el mal, estés del lado del Señor Jesucristo, del lado victorioso. Y cuando venga Jesús, puedas morar con Él por la eternidad. Vamos a hacer una oración. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos delante de tu presencia. Reconocemos que eres un Dios de amor. Reconocemos, Señor, que vivimos también en un mundo en el que hay un conflicto entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Que todo el llanto, el sufrimiento, el dolor, que todas las catástrofes provienen de aquel que originó la maldad, que es Satanás. Pero nosotros, querido Padre, queremos posicionarnos al lado de Jesús. Bendice a mi amigo, a mi amiga, que ahora han hecho la decisión de poder colocarse al lado de Jesús y ser victoriosos. Que tu Espíritu entre en su corazón y que traiga paz, que traiga seguridad, que sepa que estás en el control de la historia de este mundo y que se prepare para encontrarse con Jesús. Te damos con todo nuestro corazón, te damos las gracias y te entregamos nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Rubén Montero, por esta preciosa presentación de la palabra de Dios. Es emocionante, queridos amigos, saber y entender a la luz de la Biblia que este conflicto cósmico, que el mal, el dolor, las lágrimas tienen su fin, tendrán su fin, y Cristo Jesús saldrá victorioso, vindicando el nombre del Padre, vindicando también la creación y diciéndonos de esta manera que el enemigo está derrotado y que solamente hay victoria asegurada para los que aman y creen en Dios. Amigos queridos, tenemos la alegría de presentar, llegamos a la parte importante también de este programa. Llegó el momento de responder las preguntas. Así que durante la transmisión del programa vimos allí algún link, y si no, está apareciendo en este momento las preguntas. Así que acércate, toma allí la foto para el QR o ingresa el link que ya está en pantallas. Así que vamos a empezar las preguntas claves de la sesión 1, la historia a la luz de la Biblia. Así que empezamos. Primera pregunta. Desde el principio, Satanás fue creado como un ser maligno y lleno de engaño. Si consideras que es falso, marca allí. Y si no, no consideras así, pon verdadero. Allí también están las opciones. Segunda pregunta. La primera tentación que enfrentó Jesús en el desierto fue la de convertir la piedra en pan.
¿verdadero o falso? Allí tómate el tiempo y responde, ¿verdadero o falso? Tercera y última pregunta para un 20, amigos. Así como el bien, el mal también dura para siempre. Por lo tanto, el conflicto entre el bien y el mal nunca terminará. ¿Verdadero o falso? Esperamos que hayas tenido una buena calificación y hayas respondido correctamente. Tus respuestas y las respuestas de todos ustedes que están respondiendo allí, queridos amigos, serán presentadas mañana en la previa del programa y podremos compartir allí cómo nos fue respecto al examen. Siempre deseosos de que tú hayas sido bendecido con el seminario de hoy y que eso no se quede aquí apenas. Si tienes la oportunidad, comparte con tus amigos, comparte con ese vecino, comparte con ese familiar que creemos también puede ser bendecido con la palabra de Dios. Vamos a finalizar la programación de esta noche agradeciéndote por haberte conectado, por haber compartido este link y también por haber compartido con nosotros tu experiencia a través de las preguntas. Vamos a finalizar haciendo una oración, pero antes queremos invitarte a que mañana también te puedas conectar minutos antes de las 7 para que podamos disfrutar con el tema respectivo. Queremos que será de bendición. Vamos a inclinar nuestros rostros allí donde estamos para orar. Amado Dios, gracias por este bendecido programa, por la presentación de tu palabra y por hacernos recordar a la luz de tu palabra, a la luz de ella, que este conflicto tendrá su fin y Cristo Jesús será victorioso. Y nosotros, los que hemos abrazado la fe, los que hemos creído y esperado en ti, también seremos más que vencedores con Cristo. Acompáñanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.